Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Buenas noches, bienvenidos a un conversatorio más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de una sección nueva, Charlas Voz Migrante, en el cual es un intento por hacer que más allá del tema de la migración, se empiecen a escuchar las historias de los millones de migrantes que viven en Estados Unidos y que día con día son los que han sacado adelante a sus comunidades en México. Las preguntas que vamos a presentar ahorita, vamos a hacer un ejercicio en el cual yo como migrante pues seré el primero en contestar esto. Nosotros en el Frente Amplio pensamos que lo que se requiere es que se escuche al migrante. Se requiere que sepamos que cuándo salieron de México, por qué salieron de México, o por qué hemos salido de México, cuáles han sido los problemas que nos hemos enfrentado estando en el trayecto para llegar a Estados Unidos, una vez llegando a Estados Unidos, cuáles han sido las dificultades, y esto para mostrar el gran panorama, la migración, como lo hemos venido abordando desde el año pasado, pues es bastante compleja. Entonces, no es la misma la necesidad que tiene un migrante con otro, las razones por las que han salido han ido cambiando y de igual manera, para poder impulsar una reforma migratoria comprensiva que lleva años intentando salir adelante. Entonces el día de hoy arrancamos con este proyecto, pero también es para ir levantando un censo del por qué, cuáles son las necesidades de los migrantes. En el caso, las preguntas que estamos sugiriendo para iniciar la charla pueden cambiar, depende el migrante que esté hablando, es la fecha en la que dejaron su lugar de origen. En el caso de un servidor, yo en 1999, finales de 1999, tengo que dejar la de Acapulco, Guerrero, en donde yo había salió de la Ciudad de México. Yo soy originario de la Ciudad de México y por cuestiones laborales, que había muy poca oportunidad aquí en México, salgo hacia Acapulco, Guerrero, y después de 4 años de estar viviendo ahí, no me alcanzaba el dinero que se ganaba, lo suficiente, y pues lo que me obliga a salir hacia Estados Unidos. Tengo la fortuna de tener que tenía conocidos en Estados Unidos que son los que me ayudan a poder llegar a Estados Unidos con un préstamo, porque no se contaba con ese dinero, y se emprende ese primer viaje en 1999, en el cual por ahí del mes de septiembre ya estaba yo en Tijuana, listos para saltar del otro lado. Esa es la época en la que se migra. Sabemos que hay muchos migrantes que igual que antes de tomar la decisión de irse a Estados Unidos, y hacen pequeñas migraciones dentro del territorio nacional buscando un mejor futuro. En el caso de un servidor, en Ciudad de México había trabajo, pero el salario y las posibilidades para poder progresar en ese trabajo no eran las óptimas. En Acapulco se empieza a dar al principio y después no logra funcionar, y nos vemos obligados a tener pues que salir, ¿no? Teniendo esa posibilidad de llegar allá. Siguiente pregunta sería: ¿qué retos se encuentran en el camino hacia su lugar de destino? Y pues en el caso de un servidor, pues fueron pocos, porque realmente se tuvo la ayuda económica, que es a veces lo más complicado de poder llegar allá. Una vez estando en Tijuana, sí fue un poco complejo el poder pasar, sobre todo por la falta de información, llegar a una ciudad que no se conoce, que no se conocía, y estar gastando bastante dinero entre todas lo que se pagaba para poder llegar a la línea, para ver si estaban las condiciones necesarias para poder llegar eh, para poder cruzar en esa noche. Fueron 3, 4 intentos que se intentaron hacer y que no se lograban, y entonces al no ser de ahí, el transporte pues obviamente no era
del el mismo costo que tenía ni en Acapulco ni en Ciudad de México, y que no iba yo con ese presupuesto para estar gastando en estar yendo y viniendo. Más sin embargo, fue algo ligeramente tranquilo, porque yo sabía de migrantes que llegaban y que tenían que quedarse en un hotel y que ahí tenían que pagar más dinero. En ese 1999 que yo hago este intento, mi primer intento por cruzar Estados Unidos, fue relativamente fácil. Como decía, la cuarta noche que llegamos a intentar cruzar, logramos atravesar la frontera sin ser detenidos. En aquel entonces igual ha ido aumentando la seguridad en la frontera. Yo cuando accedo a Estados Unidos, lo hago exactamente enfrente de- del aeropuerto. Ya se contaba con este muro fronterizo que el día de hoy continúa ahí, pero la diferencia es que uno llegaba a la frontera, estaba esta barda metálica, saltaba y estaba lo que el día de hoy es una valla, una reja, pero que tenía ciertas aberturas a cierta distancia, en la cual el grupo de migrantes que estábamos intentando cruzar, logramos acceder por ese lado. El día de hoy es una manera en la que no se puede, han cerrado por completo esa parte, pero en ese entonces sí se logró ingresar a Estados Unidos saltando exactamente enfrente del aeropuerto de Tijuana. Era bastante fácil, así como en los ochentas, mucha gente entraba nada más saltando una pequeña valla de púas. A mí se me es bastante fácil el poder entrar de esa manera, y una vez ya que se cruza, que no se haga, no nos detuvo la migración, logramos continuar caminando hasta llegar, tiempo después me enteré que es al área de Otay, en donde hay muchos, allá les llaman yonques, hay los que son los deshuesaderos, lugares donde hay muchos carros y la gente va a comprar sus autopartes, y ahí pasaba ahora sí que los coyotes, para llevarnos al lugar de donde estuvieran estas familias para poder pagar eh, eh, pues lo que se había acordado. Otra de las preguntas que hacemos aquí es cómo se ha adaptado a esa nueva cultura y estilo de vida. En el caso de San Diego, California, fue relativamente fácil. Lo primero con lo que se topa un migrante llegando allá es el miedo, al no conocer nada, al no conocer las leyes. Uno piensa que migración estén automáticamente buscando en las calles. No era así. Toma un tiempo el poder conocer las calles y poder andar libremente, pero al principio, los primeros días de míos como migrante, fue de un constante miedo por nada más de inclusive de asomarme a la calle pensando que migración me estaba buscando. Poco a poco se va solucionando eso, y se empieza a salir poco a poco más hasta que se llega a estabilizarse, ¿no? A adaptarse a ese estilo de vida. En San Diego, California, tuve la fortuna de que contaban con un muy buen sistema educativo enfocado para por cualquier persona que quisiese, en este caso inclusive personas indocumentadas como yo, y logro entrar a la escuela ECC o del San Diego. De la Universidad Comunitaria de San Diego, y ahí inicio para estudiar el idioma inglés poco a poco. eh, en 4 meses agarro lo básico de inglés. O sea, las condiciones fueron relativamente fáciles para poderme adaptar, pero obviamente unas se pagan por otras. En ese tiempo no tenía trabajo, las deudas seguían acumulándose porque el préstamo para poder pasar, que en aquel entonces, si no mal recuerdo, eran como $3,000. Por mucho eran $3,000, si no es que era menos, y empezar a decir, ya debes este dinero, más aparte ya debes renta, ya debes comida, porque todo es uno de los choques que de repente uno se encuentra en la migración, de saber que en México a veces los familiares, amigos, ayudan de una manera ciertamente desinteresada. Esto es imposible a veces en Estados Unidos por los altos costos de la vida en Estados Unidos, en el que todo cuesta y en todo se tiene que pagar. El llegar, y depende de la capacidad económica de los migrantes, a mí me tuvo que tocar el poder tener que dormir en un pedazo de la sala de una casa, porque era para lo único que había, ¿no? Una renta de $50 al mes, y de ahí empezaba hacia arriba. En cuanto tú tienes más dinero, puedes adquirir un mejor lugar para vivir, dependiendo de las posibilidades. Esa es una de las cosas que se encuentran, lo que se tarda uno en adaptarse a la nueva
cultura, el estilo de vida, lo que es la cultura, a veces es peligroso. A mí sí me pasó años de vivir allá en un medio propicio para algunas cosas de desviarse, pues me hizo creer que era un ciudadano americano y empecé a vivir como ellos, empezar a tomar como ellos, y eso me llevó a en el 2010 tener una detención de violación de tráfico por manejar bajo la influencia del alcohol. Sabemos que muchos de los ciudadanos americanos, pues parte de la cultura es el beber más de lo que se debe, ¿no? Quizás no sea en todos lados, pero al menos en el lugar donde yo estaba, en la comunidad de ciudadanos americanos con las que yo me reunía, eran personas que pues era el modus vivendi, ¿no? El salir a un domingo para ver fútbol americano y beber desde temprano hasta tarde, celebrar el 5 de mayo, consumiendo tequila. Y pues el meterte en esa cultura y no ser precavido, pues a mí sí me llevó en el 2010 a ser detenido por la policía, pero pues igual hay muchos que beben por otras cosas y también son detenidos. O otra de las cosas de la cultura americana, pues el empezar a gastar más de lo que a veces se tiene, tarjetas de crédito con las que se cuentan, y hacer cosas que antes no se podían hacer en México, en el cual hay cosas positivas, pero también como fue la educación, como cosas negativas. La vida como migrante, ¿cómo fue para mí? Pues fue relativamente sencilla, porque tuve la fortuna, creo que es trabajo al igual que cualquier mexicano, se trabaja se trabaja duro. No conozco, la mayoría de los mexicanos trabaja duro, no son flojos, no son criminales, como decía Donald Trump. Es un trabajo de todos los días estar intentando sacar adelante a uno mismo allá y a los familiares que se dejan en México. Y obviamente al tener la suerte de llegar a tener trabajos en que eran mejor pagados que otros, logré salir adelante, algunos meses trabajando como lavaplatos, otro tanto ya después como cocinero, después como garrotero y finalmente como mesero. Me permitió ir ganando más dinero, pero casos específicos de un servidor. La mayoría de mis paisanos allá era gente que ganaba muy poco dinero, trabajando en la cocina, trabajando en el campo, trabajando en la construcción, que a pesar de que la construcción deja bastante dinero, no así para el trabajador indocumentado, el cual es explotado. En otra de las preguntas que estamos haciendo es cuál ha sido la experiencia en encontrar trabajo. Puedo decir que en Estados Unidos y creo que en cualquier parte del mundo es muy fácil encontrar trabajo, no así encontrar un trabajo bien pagado. Ahí sí hay gran diferencia. Trabajos siempre hay en donde sea. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de México, la mayoría de los trabajos son muy mal pagados, al igual que en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? En Estados Unidos se puede tener dos hasta tres trabajos, la diferencia de México, en donde los horarios te obligan prácticamente a tener un solo trabajo, si bien te va quizás dos, pero serían sumamente explotados y el salario no alcanzaría, algo que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos al pagar por hora, te permite tener hasta tres trabajos, no descansas ningún día, pero puedes de esa manera, trabajando demasiado, poder conseguir el poder ahorrar algo de dinero. Entonces, en la experiencia mía siempre hay igual, tuve la fortuna de estar en lugares donde se me permitió crecer como en lo que fuera de mi trabajo, pero también sé de muchas personas que violaban sus derechos y que pues se llevaban años trabajando en un solo lugar ganando muy, muy poco. Las problemáticas que se enfrentaban día con día, al principio, como decía, es el miedo, el no saber qué está pasando, el no estar acostumbrado a ciertas formas de vida que es muy diferente a la de México. Pero con el paso del tiempo, por eso la mayoría de los mexicanos no se meten en problemas, porque viven una vida tranquila, es puro trabajar, del trabajo a su casa al trabajo, a veces salen a divertirse, pero de una manera sana. Y una vez que uno se acopla, relativamente es sencillo, ¿no? Lamentablemente, este sistema migratorio que tiene Estados Unidos, pues a veces está en busca de cualquier pretexto para buscar a la comunidad. En el caso a mí, cuando me detienen por manejar, por haber bebido alcohol, no hay ningún problema, acepto que fue una falta, pero sí sé de muchos mexicanos que sin deberla ni temerla, los detenían. Tengo conocidos que por el simple hecho de cómo se veían, la policía los llegó a detener y le habló a migración para que lo sacara. Entonces,
no puedo comparar mi experiencia de que a mí me pasó por haber violado la ley a que lo que sé que muchos de nuestros paisanos allá no hacen absolutamente nada más que intentar sacar adelante a su familia y con ello de paso sacar adelante a Estados Unidos y a México y que sí son detenidos. Otra de las preguntas que vamos a estar haciendo es ¿a qué tipo de programas asistenciales ha tenido acceso? En el caso de un servidor, tuve la fortuna de no necesitar, mi trabajo me permitía poder pagar todos mis gastos. Sé que existía medical, que existía el welfare y otras tantas cosas que sé que muchos migrantes llegan a aplicar, pero también sé que la mayoría no lo hacen, ¿no? Algunos es por miedo, otros por falta de conocimiento, u otros porque simplemente no quieren. Entonces, programas asistenciales, el que yo me vi mejor favorecido fue la educación. Yo desde que llego en el 99, yo para el año del 2000 ya estaba en la escuela y no dejo de estudiar hasta el 2010. Esto aprovechando el apoyar también, porque a la escuela en la que iba yo necesitaban un mínimo de estudiantes para que las carreras pudieran seguir activas. Y entonces era un doble favor que yo hacía a mis compañeros, que muchos eran ciudadanos americanos, para que su clase pudiera seguir, para tener el mínimo de estudiantes requerido. Y al mismo tiempo yo me beneficiaba al poder tener mi educación, poder tener el idioma inglés y asimismo como diferentes materias que tomé, tanto diseño gráfico como en cuestión de computación, eh, que fue en lo que yo me especialicé, pero hay un sinnúmero de clases en las que muchos migrantes se pueden beneficiar. Entonces, eso es lo que a mí me ayudó por allá. La barrera del idioma, siempre existe una gran barrera del idioma. ¿Por qué? Por el abuso que siempre es el migrante sujeto de. Yo, como comentaba, yo llego y trabajo algún tiempo, 4 meses estuve lavando platos. Poco antes había estado en otros restaurancitos donde pagaban muy mal. En aquel entonces, si no recuerdo, el salario mínimo estaba arriba de los $5 y en donde yo llegué, primer trabajo que tuve, tenía que trabajar hasta 12 horas aproximadamente y ya cuando hacía la división del dinero que me estaban pagando, estaba sobre $3. O sea, hay explotación del migrante. Ya después de ahí, una vez que entró como lavaplatos, pues ya ganaba el salario mínimo oficial, trabajaba menos, pero me daba oportunidad de poder seguir con las otras cosas que yo tenía. En el caso del idioma es innecesario. ¿Por qué? Porque así como hay mexicanos que intentamos ayudar a otros, hay mexicanos que abusan. A mí me tocó que mexicanos, paisanos llegaban y querían abusar eh, ante mi ineficiencia de hablar inglés y me ponían a hacer cosas que no me correspondían. Entonces me vi forzado a esforzarme más en poder aprender el inglés para evitar que inclusive otros mexicanos abusaran de mí y eso me ayudó para poder seguir escalando en los trabajos. Es una de las grandes barreras que presentan muchos de los mexicanos que llegan, están trabajando allá, mas sin embargo, al no hablar inglés no tienen posibilidad de subir. Yo cuando trabajé de mis primeros trabajos, cuando veía los requisitos para poder estar en un puesto de gerencia, aparentemente yo cumplía con todos, excepto el inglés. Al no tener el inglés no había posibilidad. Ya después en otros trabajos la posibilidad problemática no era el inglés, sino en este caso ya la documentación, el permiso de trabajo, que también es otro de los grandes problemas que se tienen. Otra de las preguntas que vamos a estar haciendo es el contacto, si se mantiene contacto con familiares, amigos en sus comunidades. Igual, la posición o la educación que tuve en Estados Unidos que me permitió estar al tanto de las redes sociales, de los diferentes medios de comunicación, me permitía poder estar en contacto con mi familia de manera regular. Pero también sé que hay muchas personas que inclusive al día de hoy que casi todos tienen celulares, se les dificulta bastante el poder comunicarse. En aquel entonces no había explotado como el día de hoy los teléfonos celulares, entonces se contaban allá con unas tarjetas eh, que eran de a $5 y con esas tarjetas uno marcaba y podía hacer sus llamadas hacia territorio mexicano y eran muy socorridas esas tarjetas porque era el único medio de poder hablar desde Estados Unidos hacia México, a diferencia de hoy que con cualquier celular ya se evita
ese problema. Eh, Otra de las preguntas que vamos a hacer es cuáles son sus expectativas para el futuro. Pues en mi caso, yo cuando estaba allá, las expectativas pues siempre era estar esperando una reforma migratoria, que hubiera una manera para poder eh, regularizar mi estadía en Estados Unidos. No se dio, ya voy para 4 años estando en México, pero creo que es la expectativa de muchos de los mexicanos que están allá. Las expectativas hacia el futuro es que logren poder solucionar su problema migratorio para diferentes cosas. Y esto viene a colación por la última pregunta que estaríamos haciendo, que es, ¿qué se esperaría de una reforma migratoria? Y aquí es en donde cambian las cosas porque depende de lo que cada quien quiera. Yo en aquellos años, cuando Arnold Schwarzenegger estaba de gobernador de California, se estaba intentando que la gente pudiera tramitar su credencial de conducir y se echó abajo porque la iban a aprobar, pero iba a salir con la leyenda de que pues no era una eh, básicamente se iba a dar a entender que había personas que no tenían documentos y tenían esa licencia de manejar. Hubo organizaciones promigrantes que votaron en contra de esa identificación de esa manera, obviamente representando los intereses de la gente a las que ellos representan, pero no así, por ejemplo, para el caso mío, en el que a mí no me interesaba si decía o no decía, la idea de tener una licencia de manejar era poder acceder a un seguro de auto, a una identificación que pudiese ayudar para otros trámites, no tanto así para lo migratorio. Se atrasó y al final del tiempo, hace unos años ya se aprobó la licencia de manejar en California, en la cual sale que es una licencia que no aplica para cosas federales, como en el caso de subirse a un avión. Básicamente están diciendo, esta persona tiene algún tipo de problemática con su documentación y a la par sacaron el Real ID, en el cual hacen un estudio mejor de la persona que está solicitando su licencia de manejar, sea migrante o sea ciudadano, y esa identificación le sirve para todo. Lo mismo pasa en la cuestión migratoria. A veces se habla de una reforma migratoria en donde aparentemente debiese de darse papeles absolutamente a todos con base a la ciudadanía, que es el gran debate que no se ha querido por parte de tanto republicanos como demócratas, en el que se oponen a que un migrante que entró de manera irregular a Estados Unidos pueda tener acceso a la ciudadanía. Yo diría que muchos de esos migrantes no les interesa tener la ciudadanía americana, lo único que quieren es poder estar trabajando en paz, poder ahorrar algo de dinero y regresarse a sus lugares de origen. Entonces, yo creo que una reforma migratoria, y esa es la importancia de esta voz, charlas migrantes, es que cada quien de los migrantes diga para él qué es lo que le gustaría en una reforma migratoria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el gobierno de México, que ya ha empezado a presionar para que se obtenga la regularización de millones de indocumentados en Estados Unidos. No es lo mismo que diga, yo necesito que me arregles con pase a la ciudadanía 10 millones, a que diga de este universo de 10, 15, 20 millones, simplemente a lo mejor 5 están verdaderamente interesados en ciudadanía. Tanto porcentaje está interesado en tener su residencia nada más, tanto porcentaje quiere nada más tener cierto tiempo para estar yendo y viniendo. O sea, cada una de las personas tiene lo que le gustaría tener en una reforma migratoria. También para ello, parte de estas preguntas, estas charlas migrantes al principio se hace cuáles son lo que causó que una persona saliera de su lugar de origen, y evidentemente esto es para saber cuáles son las cosas que tienen eh, que prioritarse por el gobierno mexicano para solucionar. En el caso del sexenio, este sexenio que está a punto de terminar, se fue hacia el impulso del trabajo para los más pobres. Obviamente se enfocó en el sur de México, Tabasco. Obviamente está Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, todo lo que es el Tren Maya, pero en números de las personas que salen hacia Estados Unidos, son otros estados los que expulsan. Oaxaca es uno de los que más expulsa, pero digamos no tanto así
Quintana Roo, Tabasco, ellos mandan muy pocos migrantes hacia Estados Unidos. Entendemos y habría que ver eso con representantes del gobierno, si este impulso que se le está dando a esta zona es para, que debería de ser así, para impulsar el crecimiento económico de todo el país y evitar que estos estados que han expulsado más gente, como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, van a tener algún beneficio para que dejen de estar expulsando más mexicanos. De la misma manera, en lo de la reforma, si hay mexicanos que nada más quieren cierto tiempo de estar allá y poderse regresar, crear los planes para permitir exactamente eso, que logren una regularización para estar de manera segura allá y que empiecen a poder invertir en territorio mexicano. Aquellos que han tenido que salir por los índices de violencia que son tan altos, pues igual atacar eso, ¿no? El día de hoy todo se ha enfocado en el sur, pero de repente nos olvidamos que Zacatecas, el 75% de su población está en Estados Unidos, está manteniendo a Zacatecas y es un estado que está controlado también por la violencia y que deberían de implementarse ciertas medidas. Creemos que ya se está dando los primeros pasos con evitar que estén mandando más armamento hacia México, evitando que se esté recibiendo los precursores para el fentanilo. O sea, es poco a poco, es un trabajo muy grande que tiene pues que ya se ha empezado a dar y que hay que darle continuidad, pero aquí sí nosotros en el Frente Amplio pensamos que muchas veces se le pregunta a la comunidad que den ideas, eh, pero no se escucha a la gran mayoría. Entonces, la idea aquí con estas preguntas y conforme vayamos platicando con nuestros paisanos que estén allá, conozco a muchos compañeros de lucha en el que ellos ya tienen su vida por completo hecha en Estados Unidos, que difícilmente van a querer algo que no sea la ciudadanía, que ya tienen sus propias empresas, que están dando trabajo inclusive a ciudadanos norteamericanos y que pues que sería ilógico, ¿no? Esperar que él quisiese regresarse a nuestro país. Entonces, ese es el panorama de lo que queremos hacer con voz migrante, que la gente empiece a decir los migrantes y que se nos escuche en todos lados, incluso empezar también a hacer esa vinculación con las comunidades. En este momento está habiendo un conversatorio de un diputado migrante en el cual está exponiendo la creación de negocios, para que inviertan. Tuve la oportunidad de platicar con él, nuestro diputado Mario Torres, en el cual sus ideas son bastante buenas, pero desde mi punto de vista quedan limitadas en cuestión qué tanto migrante se puede ver beneficiado por eso. Nosotros vamos a presentar un proyecto de cooperativas para el bienestar, en donde la idea es empezar desde en México, ¿no? O sea, las comunidades que ya saben que tienen muchos migrantes allá, que sus familiares aquí se pongan de acuerdo y que puedan abrir una cooperativa que ayude al crecimiento de las comunidades. Así como hizo el gobierno de López Obrador de atacar las fuentes de la delincuencia con todos los programas que ha estado dando, nuestra propuesta de cooperativas y de organizaciones que ayuden a las comunidades para evitar que los mexicanos dejen de salirse hacia Estados Unidos. Yo llevo años pensando que una reforma migratoria no empieza en Estados Unidos, una reforma migratoria tiene forzosamente que empezar en México. Y en este caso creemos que se han dado las condiciones. eh, Esperemos que haya valido la pena de esperar 5 años del gobierno de López Obrador para que finalmente meta el tema de los migrantes, en donde ya está pidiendo el Estados Unidos que invierta 20.000 millones de dólares en Latinoamérica para que la gente deje de venirse, deje de irse a Estados Unidos y por ende deje de entrar aquí a México. Ya se está pidiendo a Estados Unidos que levante los embargos comerciales contra Venezuela y contra Cuba para que esos países puedan crecer lo que tienen que crecer. También está pidiendo la regularización de 10 millones de personas. Entonces ya se han dado estas condiciones, se están atacando las causas de raíz, como es la pobreza en México, como es el exceso de armas que están entrando a territorio mexicano, en el cual ya le dijo a Estados Unidos también que pare. Hay un litigio que me parece que es el 20 de febrero, vuelve a tomar fuerza para ver si finalmente logramos que las armerías de Estados Unidos dejen de vender armamento en México. Entonces creemos que ese es el primer paso. Igual, la reunión que hubo en Palenque
con los mandatarios de varios países de Latinoamérica. Eso es la unidad que se necesita, que como bloque vayamos a exigir algo que tenemos todo el derecho de exigir, porque la pobreza de México y de Latinoamérica y el Caribe en gran parte se debe mucho a la injerencia de Estados Unidos. Estados Unidos se ha enriquecido bastante con la pobreza de nosotros, y que el día de hoy creemos que sí deberemos de cambiar eso, y de esta manera podremos empezar realmente a trabajar sobre una reforma migratoria que cree.